Buenas, mi nombre es María José Gómez y les voy a estar hablando sobre el derecho administrativo y sus fuentes. ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es una rama del derecho público interno que estudia el régimen jurídico de la administración, es decir, aquella rama del derecho público que regula la administración pública, la función administrativa y la relación entre los particulares y el aparato público. Además, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, el funcionamiento y los poderes y deberes de la administración pública, así como la relación con otros sujetos. Podríamos decir que, en otras palabras, el derecho administrativo es aquel que regula la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas. Por extensión, suele ser también aplicable a la actuación materialmente administrativa de los demás poderes del Estado y antes del sector público. Y todo ello desde la doble perspectiva de procurar la eficacia de las administraciones, pero también de garantizar los derechos de los particulares en las relaciones con ellas. Ahora vamos a ver las fuentes del derecho administrativo. Tradicionalmente se distinguen las fuentes formales de las fuentes materiales del derecho. Las primeras se refieren a aquellas que directamente pasan a contribuir al derecho aplicable, y las segundas las que promueven u originan un sentido social político a las primeras. Las fuentes en sentido formal serían así la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia. Las fuentes en sentido material u orígenes, los hechos sociales, doctrinas y costumbres. Algunos autores también no distinguen entre un tipo de fuente y otra. En el derecho administrativo tenemos que las fuentes que dan origen a este son la Constitución, la ley, el tratado, el reglamento y la jurisprudencia. La Constitución es la Carta Magna del país, es una fuente de extraordinaria importancia en el derecho administrativo, pues que el derecho administrativo estudia la estructura de uno de los órganos jurídicos del Estado, es decir, la administración, y el ejercicio de la administración pública, las facultades del Estado en el órgano administrativo y las limitaciones de la misma en los derechos de los habitantes. Entonces es fácil advertir la importancia del derecho constitucional y concretamente de la Constitución como fuente del derecho administrativo. La fuente del derecho administrativo, las leyes como fuente de derecho administrativo, porque crea competencia administrativa, porque es la ley la que establece y regula la función y la estructura de la administración. Por ejemplo, la Constitución, ley suprema, crea las órdenes superiores del Estado y les confiere sus atribuciones fundamentales, y las leyes administrativas fijan los procedimientos que han de seguir al actuar esos mismos órganos. El reglamento, como una fuente del derecho administrativo, es la fuente cuantitativa más importante, dada que la mayor parte de las disposiciones del derecho administrativo se encuentran contenidas no en la Constitución ni en las leyes, sino en los reglamentos emanados de la administración. Por tanto, es sumamente importante los reglamentos como fuente del derecho administrativo. La jurisprudencia, podemos encontrar dos definiciones de jurisprudencia. Por un lado, que es el conjunto de normas y principios imperativos contenidos en las decisiones de los órganos jurisdiccionales, y otra, que son las interpretaciones reiteradamente concordantes de órganos jurídicos positivos hechas por los órganos jurisdiccionales. La costumbre, esto es bastante interesante porque en el derecho administrativo, para muchos autores, la costumbre no es fuente del derecho administrativo. La costumbre como tal surge como fuente del derecho cuando hay el convencimiento popular abonado a una práctica y a un cumplimiento usual de una regla determinada de la conducta humana, que es una norma jurídica. Pero la costumbre no suele ser admitida como fuente del derecho administrativo, a menos que una ley expresamente lo autorice, pues las constituciones prohíben generalmente que nadie sea obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe.
Por otra parte, el objeto de estudio del derecho administrativo son las circunstancias políticas, ideológicas, morales, sociales y económicas que determinan las acciones y disposiciones del Estado, el modo de ser organizadas y los objetivos que se prevén. El objeto del derecho administrativo es el funcionamiento de la administración pública y el ejercicio de la función administrativa, así como la relación entre los particulares y el Estado. Dentro del derecho administrativo también los principios que lo regulan tenemos el principio de legalidad de la administración pública, que dice que la administración debe someterse dentro del procedimiento administrativo al estricto cumplimiento de las normas jurídicas, respetando los derechos subjetivos administrativos que dichas normas confieren a los administrados. El principio de supremacía de la administración pública, que establece que la administración pública asume una posición de supremacía o imperium cuando asume las potestades públicas administrativas, las cuales están constituidas por aquellas facultades o aptitudes para obrar con fuerza ordenadora y coactiva, o sea, atribuciones atribuidas constitucional y legalmente, pudiendo dirigir la voluntad de los administradores e invadir sus esferas privadas, teniendo siempre como norte el desarrollo y el bienestar de la comunidad. El principio de discrecionalidad de la administración pública, que establece que la discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad de acción, escogiendo la acción que más convenga a la administración. En este caso, la administración toma su decisión en atención a la complejidad y variación de los casos sometidos a su conocimiento, aplicando el criterio que más crea justo en la situación concreta, observando, claro está, los criterios generales establecidos en la ley. La discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, sino el ejercicio de una potestad legal que posibilita a la administración una estimación subjetiva que le permita arribar a diferentes soluciones, pero siempre respetando los elementos reglados que se encuentran presentes en la potestad, y sobre todo entendiendo que la solución que se adopte debe ser necesariamente cumplir la finalidad considerada por la ley, en todo caso la finalidad pública, de utilidad o de interés general. El principio de especialidad del derecho administrativo, que en este principio lleva a admitir que todo órgano cuenta, además de las atribuidas de manera expresa por la ley, con las facultades necesarias para cumplir satisfactoriamente con su cometido. O sea, las doctrinas más modernas en materia de competencia de los órganos y de los entes administrativos han abandonado la tesis de la permisión expresa. Disculpa. El órgano se encuentra facultado de realizar aquello que se le ha autorizado, prefiriendo ya sea la permisión amplia, en virtud de la cual el órgano se encuentra facultado para emitir aquellos actos que no le sean expresamente prohibidos, sea aquella que se asemeja a la competencia a la capacidad de las personas jurídicas a través del denominado principio de especialidad. Eso es todo, muchas gracias.